El día de hoy le damos la bienvenida y le agradecemos al señor Luis Emilio Velázquez, CEO y fundador de Velázquez Consultores, que nos acompaña el día de hoy en la conferencia Excelencia en la Gestión, Condición para el Éxito en la Era Postprotección. Muchas gracias, señor Luis Emilio, y pues le doy paso para que nos acompañe en esta conferencia y a todos muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos todos los días. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Un agradecimiento especial a La Lonja por invitarnos a compartir en esta mañana. Un agradecimiento especial a Sandra y a Juliana de La Lonja, que han sido quienes han coordinado maravillosamente este encuentro. Lo que yo quiero compartirles en esta mañana tiene que ver con lo que lo que denominamos excelencia en la gestión, ¿cierto? Como una condición para el éxito en la era postprotección a raíz de esta pandemia, pero digamos, hablando un poquito de ese título, particularmente de la parte fundamental que es excelencia en la gestión, quiero descomponer un poquito el significado. O sea, el concepto de gestión es un concepto amplio, o sea, hacer gestión, digamos, es manejar algo. Cuando yo tengo un encargo de manejar una empresa privada o un gremio o una empresa grande, mediana, pequeña, una entidad pública o un grupo empresarial o una institución educativa o ya dentro de una organización, si a mí me corresponde manejar un proyecto, un área, etcétera, yo lo que hago es gestión. Ahora más adelante les comparto un poco más en detalle ese concepto de gestión, cuál es el significado que tiene para nosotros, que es muy trascendental. Y el concepto de excelencia, pues fíjense que es una palabra muy común en el lenguaje, digamos, de las personas de diferentes niveles. Se habla mucho de excelencia con concepciones distintas, inclusive con respecto a esa palabra hay algunas contradicciones con respecto a su origen, digamos, ¿cierto? Al origen de esa palabra. Uno podría decir que el concepto de excelencia está relacionado fundamentalmente con el concepto de exceder, o sea, de ser superior a lo normal, ¿cierto? De pasar esos niveles. Entonces, por eso nosotros hablamos de excelencia en la gestión. Voy a hablarles fundamentalmente, tengo estos 6 puntos como contenido. O sea, uno es introducción y contexto, uno es compartirles nuestro propósito superior. Vamos a hablar después sobre creencias sobre la gestión y las organizaciones, cuáles son los conceptos maestros que nosotros planteamos, digamos, conceptos maestros, cuál es el marco conceptual y metodológico fundamental, cuáles son los referentes superiores con los cuales nosotros construimos nuestros planteamientos, nuestras soluciones, nuestras propuestas. Vamos a hablar de 6 desafíos que nosotros hemos planteado, que tenemos 6 desafíos de las empresas de todo tipo en la coyuntura actual. Y después vamos a ver unas conclusiones que yo tengo algunas planteadas, pero espero que ustedes puedan enriquecer estas conclusiones y puedan hacer las preguntas para tratar de profundizar en los temas que consideren importantes. Entonces, lo primero es que esta pandemia tiene efectos globales, pues es impresionante. O sea, yo creo que difícilmente encontrar una demostración, un síntoma tan claro de la naturaleza sistémica del universo, o sea, y particularmente de la naturaleza sistémica del mundo. O sea, la naturaleza es sistémica, el mundo es sistémico, la economía es sistémica. O sea, esto es una muestra clarísima. O sea, cómo es una cosa que parte por allá de un punto, por allá en la China, es como lo más probable, genera los efectos que ha generado en tantos países, en todos los sectores, en todos los estratos. O sea, no diferencia nada. O sea, no saca a nadie, digamos, de los efectos que tiene que ver, y tiene que ver en lo social, y tiene que ver en lo económico, y tiene que ver en lo político, lógicamente mucho, y tiene que ver en lo religioso, y tiene que ver, lógicamente, sin duda alguna, tiene que ver con el tema organizacional, o sea, y con el tema del manejo de las empresas en general y de los diferentes sectores. Ahora, en lo que nosotros vamos concluyendo, digamos, en el análisis de esta, de esta circunstancia, es que los principales retos que van a tener las organizaciones hacia adelante y que va a tener el mundo,
porque no es un problema económico simplemente o organizacional, sino es un problema generalizado, global, como mencionábamos. Son retos principalmente en lo humano, en lo adaptativo, ¿cierto? O sea, es más como en los comportamientos, conductas de las personas en diferentes dimensiones, donde van a estar los principales retos, no tanto en lo técnico. O sea, en general el mundo, el tema técnico y las organizaciones, los temas técnicos, los tiene resueltos o por lo menos los tiene a disposición. O sea, el mundo cuenta con soluciones técnicas, tecnológicas, científicas a disposición de la gran mayoría de las organizaciones y de los países. Entonces los retos fundamentales son en lo humano, en lo adaptativo. Y nosotros tenemos una reflexión de dos de los colaboradores de Velázquez Consultores, de Catalina y Fernando, que hacían una conclusión bien interesante. O sea, ustedes saben que en el lenguaje, no puede decir que en el lenguaje popular, ¿cierto? O sea, pero mucho en el lenguaje organizacional, se habla mucho de lo urgente, lo importante, y se dice que normalmente se deja a un lado lo importante por atender lo urgente, por andar a las carreras, ¿cierto? O sea, y las cosas importantes en las organizaciones, pues son muchas, pero en algunas de ellas hay conciencia, tenemos claridad de qué es lo importante en una organización y en la gestión de una organización, pero hay muchas que no conocemos. O sea, hay muchas cosas que son importantes y que tenemos un nivel de desconocimiento, con todo respeto, pero en algunos casos inclusive podría decir uno que hay unos niveles de ignorancia con respecto a los temas organizacionales, a los temas de gestión empresarial, que hace que esos temas importantes no se tengan presentes. Y en consecuencia, pues no se trabaje sobre ellos. Pero aquí lo que ocurrió es que lo que era considerado importante ahora se volvió urgente, o sea, ya no hay tiempo de aplazarlo, o sea, hay unas acciones que hay que tomar, hay que cambiar radicalmente las formas como actuamos y sobre todo la forma como pensamos. O sea, es decir, hay que cambiar los paradigmas, hay que cambiar los referentes con los cuales manejamos las empresas, nos relacionamos con otros, hacemos política, etcétera, ¿cierto? O sea, entonces, eso que es importante, ahora no solo es importante, sino que es urgente, ¿cierto? O sea, no da lugar a más aplazamientos. Compartiéndole nuestro propósito superior, les lo quiero compartir porque para nosotros es un enfoque claro que debe tener en general las organizaciones, los sectores, los gremios, las sociedades, en fin, y es que el propósito superior nuestro es contribuir a la creación de riqueza y a la generación de prosperidad colectiva. ¿Cierto? Creemos que en el mundo todos nos tenemos que concentrar mucho en armonizar, en potencializar, en balancear esas dos cosas, creación de riqueza y generación de prosperidad colectiva, mediante la generación y transferencia de conocimiento de punta en gestión organizacional. O sea, a eso nos dedicamos nosotros, pero la contribución nuestra es a ese propósito de crear riqueza y generar prosperidad colectiva. O sea, nosotros no nos podemos preocupar solamente por generar riqueza, sino por preocuparnos por los actores que están en el ecosistema al cual pertenece nuestra organización. Entonces, ese es el propósito superior que rige, digamos, nuestras actuaciones y nuestro pensamiento en Velázquez Consultores. Pasando al punto de las creencias, nosotros tenemos unas creencias sobre la gestión y las organizaciones, que son cuáles, o sea, en qué creemos nosotros, y en consecuencia, digamos, esas creencias pues son de alguna manera unos referentes de pensamiento, unos referentes sobre los cuales nosotros construimos nuestras actuaciones en las relaciones, en las intervenciones, etc. Pero lo primero, la primera creencia es la responsabilidad que tienen las organizaciones de crear valor de manera sostenible a sus grupos de interés. O sea, hoy más que nunca, lógicamente, porque todo va a ser distinto, yo creo, pues todo va a ser mayoritariamente distinto, pero digamos concepciones como eso de que es que nosotros, una organización está para generar satisfacción de los clientes, es un concepto absolutamente obsoleto, o sea, un concepto ya absolutamente revaluado, y en lo que tienen que pensar las organizaciones, la responsabilidad que tienen es de crear valor de manera sostenible a sus grupos de interés. Entonces ahí, digamos, evolucionan dos conceptos. O sea, evoluciona el concepto de satisfacción al concepto de creación de valor. El concepto de satisfacción es una cuestión fundamentalmente emocional, puntual, mientras que el concepto de creación de valor tiene que ver con la contribución al desarrollo del otro. Y evoluciona el concepto de clientes al concepto de grupos de interés. O sea, que los clientes son aquellos
personas, organizaciones, etcétera, con las que nosotros tenemos relaciones transaccionales, mientras que los grupos de interés son los grupos a los que yo les tengo que crear valor de manera sostenible. Lo segundo que creemos es en el entendimiento sistémico de las organizaciones, su gestión y su entorno. O sea, y ahí no hay ningún invento. Sin embargo, no es fácil llegar a ese nivel de entendimiento. O sea, no hay nada del otro mundo en el sentido de que es que las organizaciones por naturaleza funcionan como sistemas. El mundo por naturaleza funciona como un sistema. La naturaleza funciona como un sistema. ¿Cierto? Los grupos sociales en general funcionan como sistemas. Entonces es entender eso sistémicamente y en consecuencia hacer una gestión que esté en línea con eso. O sea, que nos permita, digamos, comprender la organización en su naturaleza sistémica y en consecuencia intervenirla también. Nuestra tercera creencia es en el poder transformador de plantearse y trabajar para hacer realidad propósitos y metas no alcanzables. Ese es un punto, digamos, de mucha discusión, pero que nosotros pensamos que ahora más que nunca tiene validez, porque cuando uno pregunta, normalmente en los grupos sociales con los que nosotros interactuamos, pregunta si uno se debe proponer metas alcanzables o metas no alcanzables. Digamos que el paradigma dominante mayoritario, digamos, en los grupos es que la gente piensa que se debe proponer metas alcanzables. O sea, ese es el proceso en que nos han educado, y es un tema cultural de colocarse metas alcanzables, y plantean que no, que uno porque va a proponer metas no alcanzables, eso le genera frustraciones, etcétera, o en el caso de las entidades públicas, que entonces vienen las CIAs y le cobran a uno por eso que se está proponiendo y no alcanza. Lo que nosotros decimos es que uno debe proponerse metas, propósitos de metas no alcanzables para hacerlo realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una meta alcanzable y una meta no alcanzable? Y este es de los criterios fundamentales que nosotros tenemos. O sea, en una meta alcanzable uno sabe lo que tiene que hacer para lograrla. En una meta no alcanzable uno no sabe qué tiene que hacer para lograrla. O sea, es como la diferencia fundamental. Entonces, digamos que para las metas alcanzables, pues lo que hay que hacer es poner gente que haga bien lo que ya está definido que hay que hacer. Sin embargo, para las metas alcanzables no se necesita liderazgo, no se necesita innovación, no se necesita estrategia organizacional, etcétera. O sea, entonces, nosotros decimos que proponernos metas no alcanzables, que además son relativas a dos cosas fundamentales. La una es que es relativa al momento del tiempo y relativo sobre todo a la estructura de pensamiento, pero en otro momento del tiempo. Y con una estructura de pensamiento distinto, lo que hoy es no alcanzable se puede lograr y se debe lograr. Esa es como la idea central de ese concepto, que es muy de fondo, que genera mucha controversia porque es uno de los conceptos de las creencias, digamos, que nosotros manejamos, de las creencias que manejamos que hace quiebres más trascendentales en las estructuras de pensamiento. O sea, el uno creer que es que de proponerse metas alcanzables, eso es consecuencia de una estructura de pensamiento. Entonces, este concepto es muy controvertible, muy controvertido, genera desequilibrio, desajuste, pero cuando uno logra trascender ese concepto de las metas alcanzables, las metas no alcanzables, para hacer la realidad, hay un avance muy importante en todo esto. Otra creencia de nosotros es en el reconocimiento y el respeto de la individualidad de cada organización, que la hace única e irrepetible. O sea, como los seres humanos, cada ser humano es único e irrepetible, igualmente las organizaciones son únicas e irrepetibles, ¿cierto? O sea, cada organización tiene sus propias características, sus propios propósitos, su propia filosofía, su propio pensamiento. Y en ese sentido, creemos que no hay fórmulas mágicas, no hay dogmas de gestión, hay que ser respetuosos de esa individualidad, ¿cierto? Hay que ser respetuosos de esa individualidad de cada organización e intervenirlas en consecuencia, ¿cierto? O sea, lógicamente puede haber creencias, o sea, o modelos más o menos globales, generales, pero a cada organización hay que aplicarle la fórmula, su receta. O sea, es como cuando uno va donde el médico. O sea, el médico le da a uno la fórmula para lo que tenga uno, ¿cierto? O sea, y para lo que uno se proponga. Igualmente, las organizaciones hay que respetar esa individualidad y en consecuencia actuar de manera específica con ellos. Otra creencia es en la trascendencia de la efectividad en las interacciones como potenciador de resultados superiores para la organización. Este concepto parte de algo fundamental, y es que una organización es ante todo un grupo de personas, es un grupo de seres humanos.
Es decir, es un grupo social en el cual lo que más ocurre son las conversaciones, o sea, las interacciones entre los seres humanos. Entonces, una de las creencias fundamentales que decimos es la trascendencia que tienen esas interacciones en los resultados de la organización. O sea, no es solamente en el buen clima, en el buen ambiente, que son cosas importantes, pero no es lo más trascendental, ¿cierto? O sea, porque digamos que esta concepción de la organización como una red de conversaciones, de interacciones sociales, parte del reconocimiento y el respeto de que cada ser humano es único e irrepetible también, ¿cierto? O sea, que tenemos diferencias, que somos observadores distintos, entonces lo importante es interactuar respetando esas diferencias y construyendo colectivamente a partir de esas verdades individuales. Y finalmente, creemos en el poder de los esquemas colaborativos como apalancadores del desarrollo. Y hoy también, más que nunca, ¿cierto? Se hace trascendental esto y no solo los modelos colaborativos, venga, que nos ayudamos unos a otros, no, venga, es en concreto, cómo miramos los recursos estratégicos, capacidades, activos estratégicos, etcétera, que tenemos, con quién podemos compartirlos y qué pueden compartir los otros con nosotros, de tal manera que eso genere un apalancamiento muy grande del desarrollo de todo el sistema. El siguiente punto son los conceptos maestros. O sea, nosotros los referentes de que manejamos los basamos como en dos cosas fundamentales, que son esas creencias sobre la gestión y las organizaciones, y en los conceptos maestros, que tenemos 10 conceptos maestros en la gestión que nosotros planteamos. La primera es la organización y la gestión como sistemas, ¿cierto? Como mencionaba ahora, conectando con las creencias, pues las organizaciones por naturaleza son sistémicas, o sea, las organizaciones públicas, privadas, los gremios, todas las organizaciones funcionan como sistemas. Es el equivalente, digamos, del cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano funciona como un sistema, mayoritariamente de manera inconsciente, o sea, no hay que tener conciencia, no hay que tener una decisión deliberada para que mi cuerpo funcione como un sistema. Funciona como un sistema de subsistemas que interactúan, ¿cierto? De manera, como les digo, mayoritariamente de manera inconsciente. Igual ocurre en una organización, ¿cierto? La funciona como un sistema por naturaleza. Lo que no funciona por naturaleza como un sistema es la forma como las manejamos o la forma como las intervenimos. E inclusive, mayoritariamente uno encuentra que las organizaciones mayoritariamente son manejadas de manera fragmentada, ¿cierto? O sea, de manera lineal. Entonces uno necesita hacer gestión, o sea, manejarla, como les explicaba al principio en el título, manejar la organización sistémicamente, o sea, para que me permita dos cosas fundamentales. O sea, una es comprender la organización en su naturaleza sistémica y lo otro, digamos, intervenirla en consecuencia. Esa es como la razón de ser de ese concepto maestro de organización y gestión como sistema. El segundo concepto maestro que nosotros planteamos es el concepto de creación de valor. Las organizaciones, todas sin excepción, públicas, privadas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, gremiales, del sector inmobiliario, como la mayoría de ustedes seguramente, ¿cierto? O sea, todas existen sin excepción para crear valor, ¿cierto? Y podemos decir que para crear valor superior a sus grupos de interés. O sea, no están para generar satisfacción a los clientes o inclusive a veces muchas con una orientación de que hay que generar rentabilidad. Claro, esos son puntos, pero son cosas absolutamente parciales. Y todo eso está contemplado dentro de la creación de valor a los diferentes grupos de interés. Entonces, todo tiene que estar concebido. O sea, las organizaciones existen para eso, o sea, para crear valor superior a los grupos de interés y en eso hay que concentrarse. El tercer concepto maestro es el concepto de gestión. No sé si ahí lo alcanzan a ver completo, pero digamos que el concepto de gestión, que nosotros decimos que hacer gestión consiste en desarrollar el arte de descubrir y cerrar brechas. O sea, eso cuando uno maneja algo, un proyecto, una empresa, una entidad pública, un grupo empresarial, un gremio, tiene que dedicarse fundamentalmente a descubrir y a cerrar brechas, ¿cierto? O sea, descubrir brechas mediante procesos de innovación, no es descubrir fisuras, o sea, no es descubrir
desviaciones, atrasos, etcétera, sino que es descubrir brechas mediante procesos de innovación y cerrar esas brechas mediante procesos de mejoramiento. Eso significa, pues digamos en términos coloquiales, lo que yo me tengo que dedicar cuando hago gestión es fundamentalmente a quitar techos, no a poner techos, ¿cierto? A quitar techos. Por ejemplo, yo estoy en un primer piso de un edificio de 40 pisos, si a mí me dicen que hay que poner la cabeza en el techo, pues yo tengo una brecha solamente hasta el techo del primer piso, pero si quito el techo del primer piso, ya tengo una brecha más grande hasta el techo del segundo piso y así sucesivamente. Entonces uno, hacer gestión es quitar techos, ¿cierto? Que es lo que nosotros un poco más técnicamente decimos que es desarrollar el arte de descubrir y cerrar brechas, o sea, descubrir las brechas mediante procesos de innovación y cerrarlas mediante procesos de mejoramiento. Otro concepto maestro que nosotros tenemos es el de gestión integral y sistémica, o sea, que la integralidad y la sistemicidad de la gestión tienen que ver con que uno asegure que tiene enfoque, implementación y resultados en cualquiera de los temas, o sea, como organización como un todo o en cada tema específico. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una organización, en la empresa, voy a trabajar el tema de innovación, el tema de innovación no es un genérico, o sea, es un concepto que hay que aterrizar específicamente en la organización. O sea, yo tengo que entender entonces el enfoque significa, venga, cuál es el concepto que yo tengo de innovación aquí en la empresa, o cuál es la conexión que yo tengo del concepto de innovación con la estrategia organizacional, o en qué debo yo o no debo innovar en esta empresa. Eso es lo que denominamos enfoque. En consecuencia, entonces uno hace implementación, es decir, qué hago para ser respetuoso de ese enfoque y cuáles son los resultados que necesito o que va a obtener como consecuencia de implementar ese enfoque. Así en cualquier tema. Por ejemplo, si yo estoy trabajando el tema de gestión humana en una organización, yo tengo que definir cuál es el enfoque de gestión humana. Y eso significa, oiga, venga, cuál es el significado que yo tengo de ser humano en esta organización, cuáles son las dimensiones, digámoslo así, las dimensiones que yo reconozco que debo desarrollar en los seres humanos de esta organización, etcétera. Cuando tenga eso definido, que es el enfoque, pues digo entonces qué debo hacer y cuáles resultados voy a obtener. Si uno no logra tener esa integralidad, esa sistemicidad en la gestión como organización integralmente o en los diferentes temas, corre el riesgo de ser muy activista. O sea, entonces uno a veces llega a una organización y pregunta, bueno, ustedes aquí es una organización innovadora. Sí, claro. Nosotros somos una organización innovadora. ¿Por qué no? Claro, mire, hacemos esto y esto y esto y esto. Y le hacen la lista a uno de lo que hacen, ¿cierto? O sea, de lo que implementan. Pero cuando uno hace pregunta un poco más de fondo y eso, ¿por qué y para qué? Y cómo conectan la estrategia, las respuestas, digamos, sin duda alguna, escasean. Otro concepto maestro que nosotros planteamos es el desarrollo de inteligencia estratégica. O sea, las organizaciones tienen que desarrollar inteligencia estratégica que les permita, digamos, observar el entorno y el mercado de manera muy integral y sistémica, tomar decisiones con altos niveles de diferenciación y obtener resultados superiores. Eso implica que yo como organización, sobre todo en la dirección, en la alta dirección de la organización, yo debo ir más allá de hacer buenos planes estratégicos y de gestionarlos adecuadamente, inclusive. O sea, yo puedo hacer buenos planes estratégicos y gestionarlos adecuadamente, pero tengo que ir más adelante, ¿cierto? Tengo que ir más arriba. Ahora, a raíz de los cambios que va a tener el mundo, se necesita más que nunca desarrollar inteligencia estratégica superior. O sea, porque hay que tomar decisiones con altos niveles de diferenciación, decisiones muy osadas, muy distintas a lo que nosotros tomábamos antes, con referentes muy distintos a los que tomábamos antes. Otros conceptos maestros. El concepto de mejoramiento e innovación es claro, o sea, para mucha gente no hay mucha diferencia entre mejoramiento e innovación. Nosotros diferenciamos claramente con lo que es mejoramiento y lo que es innovación. Creemos que hay que combinar en la organización permanentemente ciclos de mejoramiento y ciclos de innovación, pero planteamos una diferencia fundamental, y es que el mejoramiento está basado fundamentalmente en ajustes en acciones, procesos, sistemas. Es decir, el mejoramiento está basado fundamentalmente en ajustes en el hacer, mientras que la innovación está basada fundamentalmente en ajustes en el pensar, ¿cierto? En ajustes en las estructuras de pensamiento. Entonces, resumiendo, el mejoramiento se basa en ajustes en el hacer, la innovación se basa en ajustes en el pensar. Lógicamente, esa estructura de pensamiento que genera la innovación, o nuevas formas de pensar, generan acciones específicas, generan acciones de mejoramiento. Otro concepto maestro es el
PHBA, famoso, el planear, hacer, verificar y actuar correctivamente, muy conocido por mucha gente, no muy profundizado en general. Para nosotros el PHBA, digamos, más que una herramienta, pero es lógicamente referente para muchas herramientas, por ejemplo, de métodos de análisis y solución de problemas, etcétera, procesos de mejoramiento, en fin. Pero para nosotros el PHBA es ante todo una disciplina de pensamiento gerencial, o sea, es un chip que nosotros nos deberíamos conectar en el cerebro cuando manejamos algo para asegurar que estamos girando ciclos, no necesariamente que estamos pintando la bolita con las divisiones, con las 4 divisiones, pero sí que tenemos un chip en la cabeza que nos permite que estemos siempre planeando, ejecutando en línea con la ejecución, estemos verificando y haciendo ajustes, o sea, que estemos girando ciclos PHBA. Otro concepto maestro que rige nuestras actuaciones y nuestros modelos de actuación y de intervención en las empresas es lo que llamamos el modelo del observador. Ese modelo del observador es algo absolutamente trascendental, simple, pero muy profundo, que uno podría resumir diciendo es que el mundo no es como es, sino como cada uno lo observa. ¿Cierto? El mundo no es como es, sino como cada uno lo observa. Somos observadores diferentes en función de la estructura de pensamiento que tiene cada uno. O sea, el tener una estructura de pensamiento, cada ser humano lo que le permite es ver el mundo de una determinada manera, ver la economía, ver la religión, ver la familia, en fin, ¿cierto? Entonces, ese reconocimiento cambia el mundo. O sea, yo digo que si el mundo fuera conocedor y respetuoso de un concepto como este del respeto por las diferencias, digámoslo así, de que somos observadores diferentes, el mundo sería distinto. O sea, y de ahí, a partir de eso, pues se generan muchas competencias que hay que desarrollar. Pero digamos que es el concepto, digamos, la concepción más avanzada de respeto, o sea, reconocer que en cada ser humano hay un observador diferente y que estamos dispuestos además y tenemos las competencias, los conocimientos y las competencias para construir colectivamente a partir de esas diferencias. El penúltimo de los conceptos maestros que nosotros manejamos es el de competencias conversacionales, o sea, que le apunta a ese concepto anterior, a ese reconocimiento y respeto del observador y a la concepción de que las organizaciones son mayoritariamente grupos sociales, los seres humanos somos sociales por naturaleza. Entonces hay que desarrollar competencias conversacionales que permiten, digamos, tener interacciones y coordinaciones de acciones muy efectivas para obtener los mejores resultados, ¿cierto? A partir del reconocimiento y el respeto de las diferencias, o sea, de que cada uno es diferente. Y finalmente, digamos, en estos conceptos maestros planteamos lo que es pasión y método, o sea, cómo combinar inteligentemente pasión y método, que lo que significa es que la pasión es cómo aseguro yo, ¿cierto? Que tengo una cultura, una disposición, una entrega por lo que quiero hacer, y eso pues mucho es una decisión individual, pero mucho es consecuencia también del entorno, consecuencia de los modelos de dirección, consecuencia de los modelos de liderazgo, etcétera. Y el método, que es cómo trabajo ordenadamente, ¿cierto? Hay organizaciones donde la gente tiene mucha pasión, poco método, no se logran los resultados, pero además hay muchas frustraciones. Hay muchas frustraciones cuando tenemos mucha pasión y poco método, porque la gente dice, bueno, pues que estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos entregando lo mejor de nosotros y los resultados no se dan, claro, porque es que no hay método suficiente. Y peor, hay otras organizaciones donde hay mucho método, poca pasión, es más difícil todavía la situación. Entonces, ¿cómo balancear inteligentemente pasión y método? Pasamos entonces a lo que nosotros consideramos en los análisis que hemos hecho, digamos, inicialmente en Velázquez Consultores, en equipo hemos construido lo que denominamos cuáles son los desafíos de las empresas, ¿cierto?, frente a la coyuntura actual. Y hemos pensado mucho y llegamos a una conclusión, ¿cierto?, de que son 6 desafíos fundamentales. 6 desafíos que, digámoslo, pues podríamos tener algún orden para presentarlos, pero en última instancia tienen que ser parte de un sistema de interacción, o sea, entre esos elementos tienen unas interacciones múltiples. Entonces, el primer desafío tiene que ver con la estrategia. A ver, aquí es claro que el mundo cambió, o sea, el mundo cambió y el mundo cambió para siempre. Lógicamente nos esperan épocas seguramente difíciles, pero épocas de muchas emociones duras y emociones positivas también
también porque tenemos la oportunidad de hacer muchos descubrimientos. Pues digamos que el mundo cambió y cambió para siempre. Y se van a presentar vamos a ver que van a presentar unas discusiones de como unas fuerzas encontradas de gente que quiere que el mundo cambie y gente que quiere que el mundo siga igual. Las organizaciones no van a poder seguir iguales, pero eso sí es claro, porque pues, se ven claro, los resultados que están teniendo, dificultades, etcétera, dificultades inclusive hasta el extremo de pagar la nómina y eso, pero bueno, eso son cosas ya más delicadas. Pero digamos que va a haber unas fuerzas en el mundo de gente que quiere que el mundo siga igual, que no cambie, no le interesa que cambie el mundo, y yo creo que una mayoría de gente, que yo me incluyo ahí, que creemos que el mundo tiene que cambiar radicalmente. Van a cambiar muchas cosas. Entonces, digamos que vamos a encontrarnos en las empresas, en las organizaciones, en los gremios, nos vamos a encontrar con mercados y consumidores completamente distintos, o sea, que estamos repensando y mirando las cosas diferentes y estamos cambiando las prioridades, etcétera. Entonces, digamos que las estrategias hay que repensarlas. Si hay que repensarlas, yo pensaría que desde cero, ¿cierto? O sea, lógicamente hay que ver qué es lo que tenemos hasta ahora, pero hay que repensarlas, hay que repensar, digamos, las metas, los proyectos, las acciones estratégicas, todo lo tenemos que revisar. Para las empresas que tengan una estrategia deliberada, pues hay que volver a revisar esa estrategia, volver a revisar cuál es el entorno que nos rodea, cuáles son las nuevas condiciones del mundo, cuáles son las nuevas condiciones del mercado, qué es lo que piensa ahora la gente, cómo piensa la gente, cuáles son las condiciones de la economía, etcétera. Y hacer los ajustes del caso. Para quienes no tengan una estrategia, pues es ahora o nunca, ¿cierto? O sea, es ahora o nunca. Tienen que hacer una estrategia, o sea, uno tiene que trabajar estratégicamente. Es muy importante, digamos, que las estrategias partan de un propósito superior, o sea, de repensarse o de pensar profundamente, responder a la pregunta de ¿para qué existe esta organización? O sea, ¿cuál es el sentido profundo que tiene esta organización? Ese debería ser el paraguas superior que tenga la estrategia de la organización. Es muy importante que el corazón de la estrategia esté centrado en asegurar creación de valor. Creación de valor a los grupos de interés, no solo satisfacción del cliente porque nos morimos, no solo pensar que en rentabilidad, que es muy importante y es legítima, porque nos morimos. O sea, tenemos que pensar en creación de valor, ¿cierto? En creación de valor a los grupos de interés. Y ahí es muy importante el concepto de oferta diferenciada de valor, etc. En todo caso, tenemos que repensar las estrategias. Sin duda, podría uno pensar que ese sí es un punto de partida muy importante que orienta a lo demás, porque uno de alguna manera, uno podría decir a la pregunta de ¿para qué existe una organización? Uno podría contestar que una organización existe para que se cumpla la estrategia. Entonces, fíjense ahí la responsabilidad de tener una estrategia muy inteligente, muy sistémica, muy integral, que efectivamente considere de manera equilibrada, justa, equitativa a todos los grupos de interés, como una condición básica para el desarrollo. El segundo desafío que planteamos nosotros tiene que ver con el liderazgo. Hay que hacer un cambio radical. Es posible que algunas personas, yo pienso que los menos tengan ya conceptos muy avanzados de liderazgo, pero digamos que hay que cambiar el paradigma tradicional del liderazgo. Tenemos que tener un liderazgo inspirador, un liderazgo muy inspirador. O sea, que no sea que guíe, ¿cierto? Que no sea que oriente, guíe, que dé instrucciones, sino que inspire a la gente. O sea, que inspire a la gente, lógicamente, dándole mucha felicidad, generando mucha felicidad e inspirándola alrededor de la estrategia de la organización, ¿cierto? Entonces tiene que ser un liderazgo inspirador, tiene que ser un liderazgo que pase de las acciones de control y la generación de emocionalidades de miedo, de temor, que es lo más dominante, tristemente. Así los jefes no sean bravos ni gritones. La emocionalidad dominante en las organizaciones hoy en día es el miedo. Miedo a muchas cosas, ¿cierto? Miedo a temor. Entonces, pasar que sea un liderazgo, de pasar de acciones de control y de miedo, generación de emocionales de miedo, de temor, a un liderazgo que sea generador de confianza, ¿cierto? La confianza como plataforma fundamental
de las relaciones, de las interacciones de los diferentes actores. Ese liderazgo, ese nuevo paradigma de liderazgo, también tiene que llevar a cambiar la organización de ser una organización instruccionalista. O sea, las organizaciones mayoritariamente son instruccionalistas. O sea, la gente trabaja por instrucción. O sea, porque el jefe me dice, o porque hay un estándar escrito, o porque siempre se ha hecho así. En fin, ¿cierto? Son organizaciones instruccionalistas, a que ese liderazgo genere organizaciones creadoras de valor, ¿cierto? Que sea la creación de valor lo que inspire, lo que le dé sentido al trabajo de las personas. O sea, que con felicidad y confianza como plataforma fundamental estén teniendo sentido el trabajo, creándole valor a la estrategia, creándole valor a su vida, creándole valor a los grupos de interés que tenga establecido la organización. En cuanto al aprendizaje, tercer desafío, ¿cierto? El aprendizaje, lo primero que debemos decir es que el aprendizaje es uno de los pilares fundamentales de la gerencia moderna. O sea, el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje con la diferenciación y la innovación, podría decir uno que son los pilares de la gerencia moderna. Digamos, el aprendizaje, uno debería decir varias cosas también al respecto. Lo uno es que el aprendizaje es el motor fundamental del cambio en las organizaciones. O sea, para que una organización cambie, tiene que aprender. O sea, son dos conceptos absolutamente conectados y ligados y condicionados el uno al otro. O sea, para que haya cambio hay que aprender. O hay cambio cuando se aprende, digámoslo así, visto de otra manera. Entonces, tenemos que, de otro lado, generar deliberadamente el desarrollo de esa competencia de aprendizaje, ¿cierto? Desarrollar la capacidad de aprendizaje deliberadamente. No por el simple pasar del tiempo que las experiencias le van permitiendo a uno aprender, sino que sea deliberado la capacidad de aprendizaje que le permita a uno aprender cosas nuevas y desaprender las que ya no funcionan. Y ahora sí que vamos a tener en ese paquete de organizaciones, de cosas que ya no funcionan, vamos a tener cantidades de cosas, vamos a tener muchas cosas que ya no van a funcionar, que funcionaron antes, listo, pero que de ahora en adelante no van a funcionar. Entonces tenemos que tener capacidad de aprendizaje que nos permita aprender y desaprender. Y otra cosa importante es que esa capacidad de aprendizaje, digamos, nos permita aumentar la velocidad de aprendizaje. Hay muchas metodologías, muchas formas de lograr aumentar la velocidad, porque ahora más que nunca tenemos que aprender muy rápidamente y en consecuencia generar cambios muy, muy rápidamente. El cuarto de los desafíos tiene que ver con la innovación, que es sencillo, o sea, hay que hacer cosas diferentes, sin duda alguna, ejecutar cosas diferentes, pero a partir de estructuras de pensamiento diferentes. O sea, ahí está el gran meollo del asunto, ¿cierto? Como veíamos ahora cuando comparábamos con los conceptos de mejoramiento e innovación. O sea, para que haya innovación, tiene que haber cambios en las estructuras de pensamiento, o sea, cambios en los paradigmas, cambios en los juicios maestros que yo tengo, mayoritariamente inconscientes, juicios maestros sobre la gestión de la empresa, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la religión, sobre la política, sobre la economía. En fin, yo tengo la estructura de pensamiento mía y de cualquiera, lógicamente, está conformada por un conjunto de juicios maestros que yo tengo de manera liberal que he ido construyendo a través del tiempo. El quinto de los desafíos de nuestra mirada tiene que ver con las redes colaborativas, ¿cierto? Ahora más que nunca se requiere que trabajemos en red, o sea, y en redes que legítimamente, con toda honestidad, con toda transparencia, permita que colaboremos con otros, inclusive con la competencia, ¿cierto? O sea, cómo construimos, cómo aseguramos, manteniendo independencia, individualidad, cómo aseguramos construir redes colaborativas. Y eso fundamentalmente tiene que ver con una cosa, y es cómo aseguramos nosotros tener un inventario claro, un inventario claro de capacidades, es decir, las cosas que yo sé hacer especialmente bien, y de activos estratégicos, es decir, los elementos tangibles e intangibles que yo tengo, que me permiten colaborar con otros y recibir colaboración, ¿cierto? O sea, generar sinergias con otros y, lógicamente, potenciar, apalancar, orquestar todos los recursos estratégicos, ¿cierto? Ahora más que nunca se requiere capacidad de orquestación estratégica. Es decir, la capacidad que yo debo tener para que no tenga que consumir solamente mis recursos, o a veces poder utilizar recursos que yo no tengo, o sea,
pero que otros tienen y que otros van a utilizar recursos que yo tengo, de tal forma que entre todos apalanquemos el desarrollo. Y el último de los desafíos tiene que ver con la visión ecosistémica del desarrollo. O sea, eso fundamentalmente tiene que ver con una concepción, ¿cierto? Una concepción, y es que hay que entender el mundo en su naturaleza sistémica. O sea, el mundo es sistémico, o sea, es sistémica la organización, es sistémica la gestión, es sistémico el entorno, es sistémica la economía, es sistémico el mundo. Entonces, como tenemos una economía, una visión, perdón, ecosistémica del desarrollo que nos permita combinar y optimizar la creación de riqueza con la generación de prosperidad colectiva, como una condición para el desarrollo sostenible. ¿Desarrollo sostenible de quién? Desarrollo sostenible de la empresa, desarrollo sostenible de la organización, desarrollo sostenible del mundo, digámoslo así. O sea, las organizaciones existimos, todas, sin excepción. Existimos fundamentalmente para contribuir al desarrollo, o sea, para contribuir al desarrollo del mundo. Y ahora más que nunca tenemos que asegurar que nuestro rol en este mundo y en los mercados y en los países y en las sociedades le apunte exactamente a contribuir al desarrollo del mundo. Finalmente, aquí unas conclusiones rápidas antes de responder algunas preguntas. Si tienen preguntas, tenemos unas conclusiones, estas 4 conclusiones fundamentales. La primera es que hay que comprender y desarrollar los desafíos ya. O sea, no hay tiempo, o sea, no hay tiempo ni siquiera, no venga que vamos a esperar a que abran otra vez, que quiten la cuarentena. No, 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 tenemos que pensar ya y empezar a trabajar y desarrollar los desafíos que tiene la organización. Otra conclusión o casi que un consejo que nosotros damos es que hay que trabajar de manera simple, no nos dejemos enredar la vida. No venga que es que hay que montar sistemas súper sofisticados, no, o sea, hay que trabajar de manera simple, hay que comprender lo fundamental, lo simple, pero de manera profunda, ¿cierto? O sea, de manera que si yo trabajo estratégicamente, haga ejercicios de estrategia simples, comprensibles, desplegables, pero que sean profundos para crear la sostenibilidad de la organización y su entorno. Lo otro muy importante es que hay que desarrollar capacidades propias, o sea, no seguir dependiendo de actores externos, en fin, yo puedo tener interacciones, puedo desarrollar capacidades propias que generen autonomía. Y una cosa muy trascendental es que hay que involucrar de manera clara y honesta a los colaboradores, ¿cierto? O sea, ahí sí hay que concebir formas mucho más trascendentales, mucho más profundas de gestión humana, de liderazgo, etcétera, donde se considere el valor real que tienen los colaboradores de una organización, no como lo único, ¿cierto? O sea, inclusive dentro de la concepción sistémica, la visión sistémica del desarrollo, pues el ser humano, claro, pues el ser humano es importante dentro del planeta, pero no es el único actor. O sea, nosotros tenemos que asegurar la sostenibilidad del planeta integral y sistémicamente. Pero entonces digamos que dentro de la organización tenemos que asegurar un involucramiento efectivo, real, honesto, transparente de los colaboradores. Decimos nosotros que generando mucha felicidad, mucha confianza para que los inspire a generar cosas superiores que le sumen valor al desarrollo de toda la organización. Hasta ahí lo que les quería compartir. Estoy dispuesto, si tienen preguntas, con mucho gusto a responderlas. Si no, les agradezco mucho a todos, pues reitero los agradecimientos a la Lonja y particularmente a Sandra y a Juliana. Y cualquier cosa que no podamos resolver ahora, nos pueden contactar donde quieran. Inclusive ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir directamente o cuando quieran. Entonces estoy aquí listo si de pronto Juliana tiene algunas inquietudes, preguntas que haya recogido. Buenos días, don Luis Emilio. Muchísimas gracias por esa conferencia tan interesante. Estamos revisando acá el módulo de preguntas. Invitamos a todos los participantes que tienen dudas sobre la charla a que las escriban en el módulo de preguntas para darles respuesta.
Tenemos por acá una pregunta de la señora Claudia Escobar. Sí. Y nos pregunta, para usted, ¿cuál es la promesa de valor más importante dentro de una constructora, tanto para el cliente interno como para el cliente externo? A ver, muchas gracias a Claudia por esa pregunta, que es una pregunta compleja, digamos, porque lógicamente esa respuesta pues habría que darla con pues, trabajando metodológicamente y conceptualmente, profundamente, pero entendiendo, digamos, la realidad de las empresas constructoras o las empresas inmobiliarias. En este caso, creo que Claudia me pregunta por una empresa constructora y partiendo lógicamente, o sea, es muy difícil decir una oferta de valor porque no es un genérico. Hay que partir de conocer muy bien el mercado y el entorno. O sea, y quienes conocen el mercado y el entorno, pues son las personas que están fundamentalmente ahí. Pero digamos que uno podría decir que ese concepto de oferta de valor, ¿cierto? Que es un poco diferente a la promesa de valor. Es la oferta de valor diferenciada, la oferta diferenciada de valor para todos los grupos de interés. Digamos, lo que tiene que lograr uno es que con esa oferta de valor yo esté en el radar de los grupos de interés, particularmente, digamos, del mercado, que esté en el radar, pero que adicionalmente esté cada vez más solo. O sea, si yo tengo una empresa constructora, digamos que no la tengo, pero que se llame Velázquez Constructores y no Velázquez Consultores y no Velázquez Constructores. O sea, lo que yo pretendo cuando establezco una oferta de valor para los grupos de interés que estratégicamente defino, ¿cierto? Es cómo hacer que esos grupos siempre que piensen en algo de una constructora, ahí mismo se les venga a la mente Velázquez Constructores o la empresa que sea, ¿cierto? Ese es el propósito de la oferta de valor. Y ahí es donde yo logro conexión. Y adicionalmente, una cosa trascendental cuando se hace estrategia con oferta diferenciada de valor es que el precio y la competencia empiezan a perder trascendencia. O sea, no es por precio que uno está logrando vender porque vende los apartamentos o las casas o los edificios, lo que sea, más barato, sino porque hay una relación, una mucha mejor relación entre valor y precio, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajo estratégicamente con oferta diferenciada de valor, yo logro, como les digo, que los precios y la competencia empiezan a perder trascendencia. Pero a Claudia le digo con mucho gusto que de pronto si quiere que tengamos una conversación más en detalle, me puede escribir, me puede llamar o me puede escribir, yo le doy el teléfono y conversamos y podemos profundizar un poquito más, digamos, con las especificidades de la constructora de la que me está preguntando. Perfecto. Tenemos por acá una pregunta más de la señora Liliana Vélez. Ella nos dice, en estos días todo el mundo dice que el mundo va a cambiar. ¿Cómo ve usted que va a cambiar específicamente la manera de hacer negocios? Muchas gracias, Liliana, por la pregunta. Pues eso es otra pregunta. ¿Tienen ustedes capacidad de hacer preguntas difíciles? ¿Cómo va a cambiar la forma de hacer negocios? Pues yo creo que va a haber un mercado mucho más exigente, va a haber un mercado mucho más precavido, ¿cierto? O sea, en principio, inclusive, yo creo que va a haber dificultades al hacer negocios en general porque la gente sale de esta crisis, pues ya está montada en un tema de mucha incertidumbre, ¿cierto? Entonces, de mucha incertidumbre, y yo creo que entonces al otro lado, ¿cierto? Al otro lado, las relaciones con el mercado, cuando uno está haciendo negocios, tiene que tener una oferta claramente diferenciada, como les digo, vuelvo y reitero, porque es un concepto central, como es uno de los conceptos maestros de nosotros, la creación de valor, pero que sea generador de mucha confianza, ¿cierto? O sea, la confianza en las interacciones, en las formas de hacer negocio, yo creo que va a ser fundamental para que lo elijan a uno y no a otro. Perfecto. Verónica nos pregunta, las empresas se reinventan. ¿Qué podemos hacer los independientes? Verónica, ¿qué podemos hacer los independientes? Lo mismo, reinventarnos.
O sea, yo digo que sin duda alguna, o sea, porque nos tenemos que reinventar y tenemos que repensar, seamos organizaciones, o seamos individuos, o seamos microempresas o seamos empresas pequeñas o medianas. De hecho, por ejemplo, Velázquez Consultores es una organización de alguna manera semivirtual, o sea, una organización micro, donde lo que nosotros más generamos es conocimiento, pues, y tenemos intervenciones e impactos importantes. Pero nosotros, en Velázquez Consultores, que es una organización que creamos la hija mía y yo, digamos, es una organización donde lo que hemos pretendido fundamentalmente es poder transferir con toda tranquilidad, con toda honestidad, con toda la solidaridad, con toda la bondad del conocimiento que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero digamos que nosotros nos estamos reinventando. Estamos reinventando porque, por ejemplo, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es actuaciones presenciales, 100% presenciales, ¿cierto? Entonces estamos reinventándonos, pero reinventándonos además en el conocimiento. Venga, ¿cuál es el conocimiento que requieren de ahora en adelante las organizaciones? Pero todo centrado en asegurar que tengamos una oferta diferenciada de valor que sea percibida y apreciada por los grupos de interés porque les agrega valor para su éxito y desarrollo. Entonces yo como profesional independiente también, digamos yo como profesional independiente, me tengo que reinventar, tengo que repensarme en tener muy claro cuál es mi oferta diferenciada de valor, o sea, qué es lo que a mí me diferencia y qué es lo que lleva a que los grupos de interés se decidan por mí como profesional, como asesor independiente, como lo que sea, como vendedor, como promotor, como lo que quiera, ¿cierto? O sea, cómo me tengo que reinventar yo también en términos de cuál es mi oferta diferenciada de valor. Perfecto. El señor Wilson Arredondo nos pregunta, ¿cómo mantener el sentido humano en las relaciones cuando las relaciones son grupos cuando las relaciones con los grupos de interés seguirán siendo muy virtuales? A ver, gracias a Wilson por la pregunta. O sea, yo creo que la virtualidad, sin duda alguna, pues ni más faltaba, la virtualidad toma una trascendencia impresionante, el teletrabajo va a coger una fuerza muy grande, entre otras cosas, porque, porque se están descubriendo cosas que ya estaban en el mundo, pero de las cuales no había conciencia suficiente. Pero yo creo que la relación uno a uno, ¿cierto? O sea, la relación uno a uno, la relación de los grupos, las relaciones presenciales, digamos, pues tienen que mantenerse, lógicamente, tienen que ser la esencia. Pero adicionalmente, yo digo que hay un esfuerzo, yo no soy psicólogo ni soy especialista en temas de gestión humana, pero creo que hay un reto muy grande para los psicólogos, para los que trabajan en los temas de gestión humana, de cómo asegurar, ¿cierto? Cómo asegurar que el teletrabajo, que el trabajo virtual no genere cosas negativas y por el contrario, cómo encontrar que ese trabajo virtual de todas maneras genere cosas positivas sin descartar, como digo, pues que el trabajo presencial, pues la interacción social tiene que seguir dándose, ¿cierto? O sea, tiene que seguir dándose, pero surge una nueva forma que yo creo que es una facticidad, o sea, es una cosa a la cual no nos podemos oponer, ¿cierto? No nos podemos oponer porque es un descubrimiento interesante frente a las nuevas realidades del mundo, pero digo que ahí tienen un reto muy grande los que trabajan los temas de gestión humana, los directores de gestión humana, de capacitación en las organizaciones, los psicólogos, ¿cierto? O sea, ahí tienen un reto importante. Perfecto. Claudia Escobar por acá nos pregunta, ¿creería usted que la emocionalidad hoy es una parte fundamental en el cliente? ¿La estrategia sería el servicio al cliente? Claro, o sea, mire, la emocionalidad es vital en todo, en todas interacciones, por una razón muy simple, y es que es una de las dimensiones del ser humano, que está con uno siempre. No es que uno esté más, no es que uno tenga esa emocionalidad otras veces, no, lo que puede tener es emocionalidades distintas. Lo que puede tener es emocionalidades distintas. Pero digamos que hay tres dominios fundamentales de lo que denominan los dominios del observador o los dominios del ser humano. Cuando yo estoy interactuando, ¿cierto? O sea, hay tres dominios, tres dimensiones que son lenguaje, emocionalidad y corporalidad, de las cuales uno no se puede deshacer, ¿cierto? A no ser que no se esté viendo, pero digamos que siempre
O sea, ustedes que me están viendo y me están oyendo, por lo menos me están entendiendo, o sea, están viendo mi lenguaje, están oyendo mi lenguaje, están visualizando mi emocionalidad, están leyendo emocionalidades mías, así las emocionalidades que lea cada uno sea distinta, y están viendo mi corporalidad de alguna manera, o sea, la manera como yo manejo mi biología. Entonces, lógicamente, la emocionalidad no solo en la relación con los clientes, sino en general, ¿cierto? En general, la emocionalidad, la dimensión de las emociones y los estados de ánimo, que son los dos componentes de la emocionalidad, las emociones y los estados de ánimo son absolutamente trascendentales. Con todo respeto, yo no creo que se resuelva con los temas de servicio al cliente, o sea, no es que se resuelva con las formas tradicionales de hacer servicio al cliente, las concepciones muy ortodoxas que hay de servicio al cliente, que yo creo que ya están superadas de lejos, ¿cierto? O sea, la concepción en la interacción con los clientes, o en general con los grupos de interés, pero particularmente con los clientes, tienen que repensarse, o sea, pues es una consideración distinta, no es venga de yo lo hago sentir bien en un momento determinado y que lo saludo bien y eso, pues sí, esas son cosas importantes, pero son absolutamente insuficientes. Yo insisto en que hay que generar en una plataforma de confianza con los clientes una oferta diferenciada de valor muy contundente que permita que me escojan a mí y que no me escojan porque soy el más barato, no. Esa es como la idea que yo tengo al respecto de la segunda pregunta que hace Claudia. Perfecto. Y la señora Adriana nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles serían esas estrategias a nivel organizacional que en estos tiempos de cambio serán obsoletas y cuáles serían las estrategias más válidas para afrontar lo que está por venir? A ver, Adriana, o sea, bueno, lo primero que yo voy descubriendo es que este gremio es mayoritariamente femenino, o sea, o por lo menos al hacer las preguntas, mayoritariamente son mujeres, con excepción de Wilson, todas son mujeres, pero eso está bien. Las mujeres son brillantes y hoy, por ejemplo, en el mundo, los países que tienen los mejores resultados del manejo de la pandemia son los que están manejados por mujeres. Eso es muy diciente. Pero a ver, yo creo que muchas cosas van a quedar obsoletas. Muchas cosas van a quedar obsoletas. Pues, o sea, yo creo que el trabajo, particularmente los trabajos que son muy light, ¿cierto? O sea, en temas, por ejemplo, de aplicación de normas, de calidad y eso no era suficiente y ahora menos, ¿cierto? Y ahora menos. Yo creo que los los estilos de dirección jerarquizados, ¿cierto? Piramidales, ¿cierto? Muy de arriba hacia abajo, instruccionalistas, eso pasa de moda, pero ya, o sea, se tiene que acabar ya, pues porque es que esto lo que genera de alguna manera es que hay que repensar el modo de hacer empresa, yo creo, ¿cierto? Que eso ya estaba planteado por algunas personas en algunas corrientes, lo que generó el concepto de empresas emergentes que están como concibiéndose de manera diferente. Pero el modo de hacer empresa es lo que está en crisis y ahora más, ¿cierto? Ahora mucho más en crisis va a estar el modo de hacer empresa con todas sus características que vienen pues de décadas, digámoslo así. Entonces hay que repensar el modo de hacer empresa, pero hay cosas puntuales que es evidente que van a quedar por fuera. Yo diría que pues de alguna manera lo que nosotros planteamos como los 6 desafíos, pues de alguna manera recogen lo que debería cambiar y renovarse, ¿cierto? O sea, que es el tema de estrategia, el tema de liderazgo, el tema de aprendizaje, lo que planteamos de innovación, lo que planteamos de redes colaborativas y lo que planteamos como visión ecosistémica del mundo visión ecosistémica del desarrollo. Y de ahí, pues lógicamente hay que aterrizar en cuáles son las herramientas, los enfoques, las estrategias específicas para cada organización. Perfecto, muchísimas gracias, señor Luis Emilio, por la conferencia nuevamente y muchísimas gracias a las más de 120 personas que se conectaron hoy en la charla. Nos vemos nuevamente mañana a las 8 en nuestro comité de avalúos. Que tengan un feliz día. De nuevo, muchas gracias a La Lonja, muchas gracias a Sandra y a Juliana que coordinaron esto y muchas gracias a los participantes y particularmente a las personas que plantearon algunas preguntas. Les reitero que
Ahí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir cuando quieran, que con mucho gusto podemos interactuar sin ningún interés diferente al de poderles ayudar. Un abrazo.